Susana Wesley y la escuela en su casa. Las raíces de un gran avivamiento. Introducción a Susana Wesley, 1670 a 1742. Esta es la historia de una madre quien ayudó a traer un gran avivamiento al mundo. Lo hizo por medio de sus hijos. Aquí se comparte algo de su vida y su manera de educar a su familia. Susana Wesley sufrió mucho. 10 de sus 19 hijos se murieron en la infancia. Su esposo siempre estaba endeudado y frecuentemente en problemas. Vivía en lugares primitivos y remotos de las grandes ciudades. Susana amaba los libros y amaba a Dios. Tenía una preparación superior y la usó para educar a sus hijos en mente, cuerpo y alma. Palabras de Susana Wesley. Haz que mi vida sea de valor. Samuelito, Samuelito, ¿dónde estás?, llamaba Susana alarmada, mientras buscaba en todos los rincones de la casa. Pensaba en su hijo mayor, casi 5 años tenía, pero nunca había hablado. ¿Sería mudo toda la vida? Samuelito, Samuelito, ¿dónde estás? El niño parecía inteligente. Al principio Susana tenía la esperanza de que la llegada de hermanitos menores lo ayudarían a hablar, pero no había sido así. Samuelito, Samuelito, ¿dónde estás?, volvió a llamar, entrando en la cocina. Desde debajo de la mesa, una voz de niño que no conocía contestó: «Aquí estoy, mamá». Susana corrió hacia la mesa y al mirar debajo lo vio. Ahí estaba Samuelito, muy feliz, con la cara cubierta de jalea y la gata en sus brazos, y había dicho sus primeras palabras. Desde ese momento era difícil hacer callar a Samuelito. Tenía mucho que decir y mucho que preguntar. Una semana después, Susana le enseñó el Padre Nuestro. El pequeño lo aprendió de memoria y lo decía sin problemas. El día que cumplió 5 años, Susana le dijo: «Mañana aprenderás a leer». Al día siguiente lo llamó a su cuarto. Hablando lentamente y con claridad, repetía el alfabeto y explicaba la pronunciación de cada letra. La clase siguió toda la mañana. Después de la comida del mediodía, repasaron lo aprendido durante la mañana. Desde ese día, las clases eran diarias. Después que Samuelito había aprendido a leer, Susana empezó a enseñarles a deletrear, a escribir y a sumar y restar. Este fue el principio de la escuela de Susana que en su propia casa tenía para sus hijos. ¿Quién era esta mujer que se ocupaba de la educación de sus hijos con tanta dedicación? Susana Wesley siempre será recordada como la madre de Juan y Charles Wesley. El impacto del avivamiento que ellos trajeron resultó en cambios muy notables en la sociedad de Inglaterra. No solo levantó el nivel moral, social y económico. El impacto del avivamiento que ellos trajeron resultó en cambios muy notables en la sociedad de Inglaterra. No solo levantó el nivel moral, social y económico de este país, sino muchas otras naciones sentían los efectos. La Iglesia Metodista, Wesleyana, Nazarena, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, el Ejército de Salvación y otras reconocen a Juan Wesley como padre espiritual
y cantan los himnos de su hermano Carlos. La influencia de Susana en la formación de estos hombres de Dios es reconocida en todo el mundo. En la Enciclopedia Británica leemos: la manera como Susana educaba a sus hijos, su influencia y su belleza fueron grandes influencias en la carrera futura de sus hijos. Susana nació en la gran ciudad de Londres, en Inglaterra, en 1669. Fue la menor de 25 hijos. Sus padres eran un pastor famoso de la iglesia protestante. Eran tiempos de muchas luchas religiosas y políticas. Ella, desde niña, escuchaba lo que decían sus mayores, estudiaba, pensaba y llegaba a sus propias conclusiones. No por eso dejó de ser una hija respetuosa y cariñosa, y oraba todos los días una oración y decía: querido Dios, guíame, haz que mi vida sea de valor e importancia. Más adelante, siendo ya señorita, dijo: Señor, espero que el fuego que yo encienda haga arder no solo a Londres, sino a toda la nación y a todo el mundo. Veremos cómo Dios contestó su oración de niña y su sueño de señorita, y lo hizo en medio de privaciones y grandes sufrimientos que nunca lograron vencerla. Pero llegó el amor y llega la realidad. Siendo joven, se enamoró Susana de Samuel Wesley, estudiante de teología con dotes de poeta. El noviazgo culminó en casamiento cuando Susana tenía 20 años. El primer nombramiento de Samuel fue como ayudante a un pastor en Londres. Allí nació su primer hijo, Samuel, en 1689. Ya esperaban el segundo niño cuando fue nombrado pastor de una iglesia en la localidad de Horsby, a unos 185 kilómetros de Londres. La distancia era corta y a la vez larga. El camino era tan malo que le llevó 5 días llegar a destino. Cansados, descendieron del carruaje frente a la casa pastoral. Al verla, él pensó: es una pobre casucha de barro, incómoda y en mal estado, y que cerca de ese río tan frío. Por su parte, ella dijo: por lo menos tiene un patio amplio donde nuestros hijos podrán jugar. Ya instalados, mientras Samuel preparaba sus sermones, escribía artículos y poesías, Susana se dedicaba a transformar la casa en un hogar para su esposo e hijos. Con el correr de los años tuvieron 18 hijos más, pero solo 9 vivieron hasta ser adultos. Susana supo del dolor de perder un hijo tras otro antes de que cumplieran su primer año de vida. Muchas veces, ante la realidad de la vida, las personas mayores olvidan sus sueños de niños y las aspiraciones de su juventud. Pero Susana mantuvo los suyos, aunque no le faltaron motivos de preocupación, sufrimiento, tristeza y desencanto. Por ejemplo, veamos algunos. Un pastorado difícil. Ya tenían 4 hijos y otro en camino cuando el esposo de Susana fue nombrado pastor de una iglesia en la localidad de Edgeworth, a 80 kilómetros de Horsby. Pero el viaje le llevó varios días porque los caminos eran muy malos y peligrosos. Dejaban en el cementerio de Horsby 3 pequeñas tumbas de los hijitos que ya habían perdido. La vida era dura. Eran días de violencia en el país debido a la situación política. Samuel Wesley defendía una posición política diferente de muchos miembros de su iglesia. Estos a veces organizaban manifestaciones y atacaban la casa del pastor. Uno de esos disturbios contribuyó
a la muerte de un hijo que Susana acababa de dar a luz. La casa pastoral tenía una pequeña finca y un campo sembrado de lino. Estaba ya listo para ser cosechado cuando unos vecinos le prendieron fuego y quemaron todo. Al día siguiente, el esposo de Susana tenía que realizar un bautismo. Allí fue, fiel a su responsabilidad, pero lo esperaba otro golpe. En aquel tiempo en Inglaterra, si una persona denunciaba que otro le debía dinero y no lo pagaba, era llevado a la cárcel hasta que pagara. Alguien le reclamó una deuda y como no podía pagarla en el momento, lo llevaron a la cárcel. Mientras tanto, otros trataban de violentar su casa. No pudieron, pero mataron las vacas lecheras del pastor e hirieron al perro. Los amigos de los esposos Wesley corrieron en su ayuda para que la familia no pasara peor necesidad. Al poco tiempo, esos amigos pudieron pagar la deuda de Samuel, quien entonces fue puesto en libertad. En ese tiempo de tensiones nacieron dos de sus hijos, cuya influencia sentimos aún hoy. Así es, su 15º hijo, Juan Benjamín, nació el 17 de junio de 1703. La influencia de Juan Wesley transformó muchas vidas en todas partes del mundo y nos llega a través del tiempo. También sentimos la influencia de Carlos, nacido prematuramente el 18 de diciembre de 1707. Al principio no lloraba ni abría los ojos, era del tamaño del zapato de un obrero. Envuélvelo en lana calientita por lo menos 2 meses, dijo la comadrona. Así lo hicieron. Susana sentía una necesidad especial de orar por este hijito. Era un invierno muy frío y la casa tenía entrada de aire, pero milagrosamente el pequeñito vivió. Meses después abrió los ojos. Llegó a ser un gran compositor de himnos. Compuso la letra del himno conocido como Oíd un son en alta esfera, y de 2000 himnos más. Pero llegó otra tragedia. El 9 de febrero de 1709 sucedió algo que pudo haber sido una gran tragedia. El reloj marcaba la medianoche cuando Hetty, la hija de 12 años, despertó por el olor a humo. ¡Fuego! ¡Fuego! Empezó a gritar con todas sus fuerzas. Susana estaba enferma, pero ella y Samuel pudieron sacar de la casa ardiendo a todos los hijos, menos a Juan Wesley. Angustiosamente miraban la casa en llama a punto de derrumbarse, cuando de repente el pequeño Juan apareció en una ventana del segundo piso. Rápidamente los vecinos y amigos que habían acudido para ayudar formaron una escalera humana, un hombre sobre los hombros de otro hasta llegar a la ventana. Sacaron a Juan en el mismo momento en que se desplomaba el techo. Samuel abrazó a su hijo y fue en busca de Susana. Casi toda la biblioteca, el tesoro más grande de la familia Wesley, había sido quemada. Y totalmente quemado fue el manuscrito de la vida de Cristo en poesías que Samuel había escrito y muchos otros papeles de gran valor. Pero Samuel Wesley no pensó en eso. Agradecido a Dios porque el pequeño Juan Wesley estaba a salvo, juntó a su familia, llamó a sus vecinos diciendo: vengan, arrodillémonos y demos gracias a Dios. Él me ha dado a todos mis hijos. Sí,
a los 8: no importa la casa, ellos son mi riqueza. El fuego había sido encendido por algunos de los miembros de su propia iglesia. Pero Dios salvó a toda la familia y comenzaron a llegar generosas contribuciones para ayudar a la familia a volver a construir su casa. Mientras se reconstruía, los hijos fueron recogidos por diferentes familias. Una vez terminada, tenían más espacio que antes, aunque casi sin muebles. En cuanto se volvieron a instalar, comenzó nuevamente la rutina escolar diaria bajo la dirección de Susana Wesley. Aquí surge una pregunta: ¿y los sueños de Susana? Sí, la vida de Susana Wesley fue dura, llena de preocupaciones y sufrimiento, de tristeza y desencanto, pero las pruebas de la vida no apagaron el sueño. Fue comprendiendo que el Señor contestaría su oración de niña: haz que mi vida tenga valor e importancia. Y su sueño de joven: espero que el fuego que yo encienda haga arder no solo a Londres, sino a toda la nación y a todo el mundo. Sí, el Señor contestaría guiándola en la formación de sus hijos. Ahora de grande, su sueño tomó una forma más concreta: que el Señor la ayudara de tal manera a inspirar a sus hijos que pudiera Él usarlos para cambiar el mundo. Cada noche hacía una pausa junto a sus camitas y oraba a Dios que los guiara. Sus oraciones nacían de una gran fe. Tenía la convicción de que Dios sí guiaría a cada uno de sus hijos. Pero para que un sueño se convierta en realidad, hay que acompañarlo con la acción. Eso es lo que hizo Susana Wesley. De niña, su padre le había enseñado a aprovechar el tiempo, organizando metódicamente las tareas de cada día. Ya de grande, Susana dividía su día en secciones y en cada una trabajaba en un área específica. Esas secciones incluían la educación de sus hijos, la oración, la meditación y el estudio constante de la palabra de Dios, además de las tareas propias del hogar. Cuando sus hijos ya eran grandes, Juan le pidió a Susana que le explicara las tácticas que había usado para criar y educar a sus hijos. Susana lo hizo en una carta que nos permite visitar ese hogar tan especial con nuestra imaginación. Y la carta dice: formación de buenos hábitos. Los niños eran puestos en una rutina diaria y desde su nacimiento se esperaba que hicieran lo que eran capaces de hacer. Cuando un niño cumplía 1 año y aún antes, le enseñaba a llorar bajito. Así se evitaban abundantes correcciones. La familia, por lo general, vivía en tanta quietud como si no hubiera niños. Cuando ya podían comer de todo, se limitaban a 3 comidas diarias. En las comidas, sus mesitas y sillitas estaban al lado de las nuestras. Si querían algo de la cocina, lo pedían en voz bajita. No les permitía beber o comer entre comidas, salvo en caso de enfermedad. A las 6 de la noche, después del culto familiar, comían a las 7. La servidora los bañaba y, empezando con el menor, los vestía para dormir. A las 8 estaban en la cama. La disciplina era de la siguiente manera: para formar la mente de los niños, lo primero que había que hacer era conquistar su voluntad y enseñarle a obedecer.
Formar la comprensión es trabajo que lleva tiempo y progresa lentamente. Con respecto a la cortesía, muy pronto les hicimos comprender que no recibirían nada por lo cual lloraron. Les instruimos sobre cómo hablar claramente y explicar bien lo que querían. Nunca les permitía pedir nada, aún a la persona más humilde, sí primero decir, por favor. La formación espiritual. Les enseñábamos el Padre Nuestro en cuanto podían hablar. Repetían esta oración cuando se levantaban y cuando se acostaban. Al crecer, iban agregando oraciones en favor de sus padres y otros. También les enseñaba porciones de las Escrituras según su capacidad para memorizarlas. Desde muy chicos aprendían a distinguir el domingo de los demás días. Les enseñábamos que debían estar quietos en las oraciones de la familia y a pedir la bendición inmediatamente después. Pedían la bendición por gestos antes de saber hablar o de saber arrodillarse. Tomar el nombre de Dios en vano, maldecir, usar palabras profanas o decir cosas groseras era desconocido para ellos. Les enseñábamos a tratarse de hermano y hermana, los unos a los otros. Ahora miremos las 8 reglas de Susana. Estas son las 8 reglas que por medio de su hijo Juan Wesley, Susana compartió con las familias de nuevos creyentes en la Inglaterra de aquel tiempo. Regla número 1. He observado que los niños dicen mentiras por miedo al castigo y por cobardía. Para evitarlo, determinamos que cuando se confrontaba a un niño con una maldad de la cual era culpable, si él lo confesaba y prometía no hacerlo más, no lo castigábamos. Regla número 2. Ninguna acción pecaminosa, tales como decir mentira, portarse mal en la iglesia, desobedecer o reñir, pasaba sin ser castigada. Regla número 3. Ningún niño debía ser regañado o castigado 2 veces por la misma falta. Si había corregido su comportamiento, nunca más se les mencionaba lo que hicieron. Regla número 4. Cada acto destacado de obediencia, especialmente si era contrario a sus propias inclinaciones, debía ser felicitado. La obediencia debía ser permitida según los méritos del caso. Regla número 5. Si un niño hacía algo con la intención de obedecer y agradar, aunque no lo hiciera bien, la obediencia y la intención debían ser aceptadas con bondad, con dulzura y paciencia. Se debía enseñar cómo hacerlo mejor la próxima vez. Regla número 6. Los derechos de la propiedad de cada uno debían ser respetados por los otros, aún en las cosas más pequeñas. Aunque el valor no fuera más que el de un alfiler, no se permitía quitar nada del dueño y mucho menos contra su consentimiento. Regla número 7. Las promesas debían ser estrictamente cumplidas. Un regalo, una vez dado, no podía ser recuperado. Regla número 8. Ninguna niña debía ser enseñada a trabajar, esto es, coser o tejer, hasta que supiera leer bien, ya que en aquellos tiempos muy pocas mujeres sabían leer bien. Se consideraba que solo necesitaban saber realizar tareas domésticas. Hasta aquí las 8 reglas de Susana Wesley. La escuela en su casa.
En la casa de la familia Wesley, todos se dedicaban al estudio durante 6 horas diarias. En esas horas, Susana no permitía juegos ruidosos ni conversaciones triviales, y su paciencia era notable. Un día, mientras explicaba una regla de gramática a su hija Casey, tuvo que repetirla una, otra y otra vez. Levantando sus ojos, vio que su esposo la observaba. Moviendo la cabeza, dijo él: «Me maravillo de tu paciencia, Susana. Le has repetido 20 veces lo mismo a esta niña». Susana sonrió. Si me hubiera conformado con decirlo solo 19 veces, hubiera sido tiempo perdido. Fue esta última 20ª vez la que coronó mi esfuerzo. Susana veía que cada niño tenía diferentes talentos y oraba silenciosamente por cada uno. Pedía a Dios que la capacitara para ayudar a cada uno a vivir una vida que valiera. Con el tiempo, encontró una táctica que puso en práctica. Cada semana dedicaba una hora que ella fijaba para conversar privadamente con uno de sus hijos. El día de la semana y la hora eran invariables. Cada niño sabía cuándo le tocaba a él. Por ejemplo, el turno de Juan Wesley era el jueves por la tarde. Nunca lo olvidó, y ya de grande, lejos del hogar, usaba la hora que la madre antes le dedicaba solo a él para escribirle a ella. Susana tenía la convicción de que cada uno de sus hijos era igualmente importante. Buscaba la manera de hacer que cada uno se sintiera especial. Por ejemplo, a Juan le recordaba que era un tizón sacado del fuego y que por eso sentía una responsabilidad especial de cuidar el alma de él. En una ocasión, por querer cuidar el alma de sus hijos, se vio en un problema bastante delicado. Fue de la siguiente manera. Samuel Wesley, el esposo de Susana, tenía su propia fama por sus escritos y su vida tan interesante. En 3 ocasiones fue enviado a Londres para representar a su distrito. Su ausencia duraba meses. En 1710, cuando el pequeño Juan tenía ya 7 años, su padre se ausentó a Londres por varios meses. Al frente de la iglesia quedó un reemplazante que dejaba mucho que desear en los cultos del domingo en la mañana y que suspendía los de la noche. Sintiendo la necesidad espiritual de sus hijos, Susana empezó a dirigir cultos para ellos los domingos por la noche. Los que ayudaban con el trabajo doméstico pidieron permiso para asistir. Luego se sumaron los parientes de ellos. Llegaron a congregarse hasta 200 personas. Con frecuencia, muchos quedaban afuera por falta de espacio. Susana no predicaba ni pretendía hacer el papel de pastor. Leía un sermón seleccionado de la biblioteca de su esposo. Dirigía oraciones tomadas del libro de oración común y guiaba el canto de los signos. Al clérigo reemplazante no le gustó esto, porque eran más los que asistían a las reuniones en la cocina que los que iban al templo en la mañana para escuchar el sermón de él. Escribió una fuerte carta de protesta al pastor Wesley. Al recibirla, este escribió a su esposa diciéndole que él pensaba que, siendo ella mujer, sería mejor suspender los cultos en la cocina. Qué sabia fue la respuesta de Susana. La vemos en estos párrafos tomados
de 3 cartas que escribió a su esposo sobre el asunto. Lo mismo que soy mujer, soy también responsable de una familia numerosa. Es cierto que tú, como cabeza de la familia y como su pastor, tienes mayor responsabilidad. Sin embargo, en tu ausencia, yo no puedo dejar de ver a cada alma que has dejado bajo mi cuidado como un talento que me ha sido encomendado. Tú propones que yo deje que otra persona lea. Ay, tú no sabes la condición de esta persona. Creo que no hay ni un solo hombre entre ellas que pueda leer un sermón sin tener que deletrear una buena parte. ¿Y cómo podría esto edificar a los demás? Además, no hay nadie en nuestra familia con una voz bastante fuerte como para ser oído por una cantidad tan grande de personas. Nuestra reunión ha acercado a la gente hacia nosotros, así que ahora vivimos en la amistad más hermosa que puedas imaginar. Algunas familias que casi nunca asistían a la iglesia ahora asisten siempre. Después de contarle otras bendiciones de los cultos, Susana terminó esta carta diciendo: pero si tú piensas, después de todo, que se debe disolver esta asamblea, no me digas solo que piensas que debo hacerlo. Eso no bastaría para satisfacer mi conciencia. Te ruego que me mandes a hacerlo. Dímelo en términos tan claros que me absuelvan de toda culpa y castigo de negligencia ante esta oportunidad de hacer el bien cuando tú y yo comparezcamos ante el santo tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Samuel no volvió a mencionar el asunto. Susana siguió reuniéndose con la congregación que llamaba Nuestra Sociedad. Los hijos de Susana. Al ir creciendo, los hijos de Susana fueron su motivo de satisfacción. Los 3 hijos varones eran pensadores y muy espirituales. Samuel era el que dijo sus primeras palabras cuando iba a cumplir 5 años. Este hijo, el mayor, después de estudiar en las mejores universidades, fue ordenado pastor, pero prefería la enseñanza y a eso dedicó su vida. Como profesor en una universidad, murió a los 49 años, cuando ya comenzaba un avivamiento dirigido por sus 2 hermanos menores. Como él, Juan Wesley, el tizón sacado del fuego, y Carlos Wesley, el que al nacer era del tamaño del zapato de un obrero, terminaron sus estudios secundarios y luego hicieron los universitarios en la renombrada Universidad de Oxford. Es allí donde los encontramos haciendo su primer impacto sobre el mundo que los rodea. En aquellos tiempos, la moral de los estudiantes era muy baja. Bebían bebidas alcohólicas, desperdiciaban su dinero en el juego y perdían el tiempo en una vida de lujuria. Juan y Carlos no se sumaron a este modo de vivir y fue Carlos el primero en entrar en acción. Carlos empezó a persuadir a sus compañeros que lo acompañaran a la iglesia y a ocuparse seriamente en sus estudios usando el método prescrito por la universidad. Por eso sus compañeros empezaron a llamarlo el metodista. Pronto, este pequeño grupo ya tenía 25 miembros. Al poco tiempo se le conocía como el Club Santo. De Susana, Carlos había aprendido el valor de tener un método. Cada minuto del día tenía un propósito. Organizaba su tiempo para orar, ayunar, estudiar la Biblia, repartir ayuda a los pobres
visitar a los presos, discutir en grupos, tomar la Santa Cena. Por sus vidas metódicas, o sea, ordenadas, a los miembros también se los llamaron metodistas. Mientras tanto, Susana mantenía constante correspondencia con sus hijos. En sus cartas los animaba, les aclaraba delicados puntos de teología y les daba consejos. Su alegría fue muy grande cuando los dos fueron ordenados como pastores. En esos años, María, una hermana 7 años mayor que Juan, se había casado con el copastor que ayudaba al esposo de Susana en su campo de labor. Era un joven muy querido por el pastor Wesley, habiéndolo criado en su propio hogar. Todo parecía color de rosas cuando María esperaba su primer hijo, pero al dar a luz, María perdió la vida. Fue un gran golpe para toda la familia y en especial para su madre. Pero Susana seguía teniendo el sueño de que por medio de sus hijos ardería Londres, Inglaterra y todo el mundo. En Susana Wesley vemos cómo una madre puede seguir ayudando a sus hijos. Ya de grandes, los ayudó en su vida espiritual con sus estímulos constantes, sus oraciones y sus consejos. Susana tenía un gran amor por la obra misionera. En una ocasión, siendo sus hijos Juan Wesley y Carlos Wesley ya pastores, fueron invitados a ir al Nuevo Mundo como misioneros, pero su padre Samuel había fallecido y pensaban que su madre necesitaría más que nunca la compañía de sus hijos. No irían si ella no estaba de acuerdo. Cuando les explicaron la oportunidad de servir como misioneros en una colonia inglesa en América del Norte, ella reaccionó con gran entusiasmo. Si tuviera 20 hijos, me gozaría que fueran usados de esta manera, aunque nunca los volviera a ver, exclamó Susana. Juan y Carlos fueron misioneros por un breve tiempo. El Señor tenía otros planes para ellos en Inglaterra. Ahí era donde comenzaría el fuego espiritual con el cual Susana seguía soñando. El gran avivamiento. Después de su regreso a Inglaterra, Juan Wesley, en 1738, tuvo una experiencia que cambió su vida. En un culto de barrio le sucedió algo extraordinario. Así lo contaba él. Sentí un calor extraño en mi corazón. Supe de pronto que confiaba en Cristo y solo en Cristo para ser salvo. Sentí que todos mis pecados eran perdonados y que era salvo de la ley del pecado y de la muerte. Kexi, su hermana menor, y Carlos tuvieron una experiencia similar. Carlos escribía himnos con nueva energía. Uno de los primeros fue "Oh amor que excede a todos", y otro "Gloria demos al Salvador". Estos y muchos otros himnos escritos con él se cantan aún hoy y han sido traducidos a muchos idiomas. Después de su experiencia de salvación personal, Juan y Carlos empezaron a predicar con renovado calor y convicción. Al poco tiempo predicaban a centenares, luego a miles y por último a miles de miles. Juan predicaba y organizaba sociedades que hoy llamaríamos congregaciones. Carlos predicaba y escribía himnos. Toda Inglaterra cantaba sus reflexiones de la gracia divina. En medio de todo esto, Susana seguía cumpliendo con sus deberes de madre cristiana. Seguía escribiendo largas cartas a sus hijos ausentes. Con su paciencia de siempre, los animaba a vivir siempre cerca del Señor y a servirle. Eran cartas que reflejaban el alma de una madre celosa y arrodillada ante el Señor.
rogando siempre por bendiciones a favor de sus hijos. Vemos una muestra del espíritu que la impulsaba en el siguiente trozo de una carta que escribiera su hija Susana. Tú sabes muy bien cuánto te amo. Amo tu cuerpo y ruego con fervor al Dios Todopoderoso que te lo mantenga con salud, que te conceda todas las cosas necesarias a tu bienestar y sostén en este mundo. Sin embargo, mi mayor preocupación es por tu alma inmortal y por tu felicidad espiritual. No puedo expresar mi interés en ese sentido más que esforzándome por inculcarte en todo momento los principios de conocimiento y verdad que son esenciales en tu pequeño por vivir una vida virtuosa, que es lo único que puede asegurar tu felicidad eterna. Porque era tan accesible, sus hijos con frecuencia la consultaban cuando tenían algo importante que resolver. Seguía con vivo interés en el ministerio de cada uno de sus hijos. Dios bendecía ricamente la obra de Juan Wesley y de Carlos Wesley. Tanta era la gente que se congregaba para oír el mensaje predicado por ellos, que Juan compró un edificio viejo en la ciudad de Londres. Lo convirtió en un centro del nuevo movimiento. A un costado arregló un sector como casa de familia. Más tarde, Susana vivió también en esa casa. Así estaba más cerca de sus hijos. Y no solo eso, sino que de esta manera el Señor le dio la bendición de ver con sus propios ojos el comienzo de la realidad que tantos años había soñado. Toda Inglaterra era sacudida por el avivamiento. Dios usaba el ministerio de Juan Wesley y de Carlos Wesley para dar nueva vida en Cristo a miles y miles de personas. Borrachos dejaron de tomar licor. Los que le pegaban a sus esposas se volvieron esposos buenos y cariñosos. Los que robaban devolvían las cosas hurtadas. La salvación fue una realidad. Juan Wesley acompañó la predicación con la lectura. La gente recién convertida se educaba. Él simplificó 50 libros para el uso popular y hasta escribió un libro sencillo sobre la medicina. Compartió las reglas de Susana para ayudar a los recién convertidos en la crianza de sus hijos. Pero, como sucede en estos casos, Satanás quiso detener la obra. Los dos hermanos fueron amenazados con la cárcel si no detenían el movimiento. La iglesia oficial sentía en peligro. Había frecuentes motines, pero mientras más perseguían a los nuevos creyentes, más rápido se extendía el fuego del avivamiento. Empezó a extenderse a otros países. En todo esto, Susana tuvo su parte. Una noche, Juan apareció en su casa. Estaba en camino para ver a un laico que había empezado a predicar. Juan estaba indignado y pensó prohibir que personas no ordenadas por su iglesia predicaran. Su madre le dijo: antes de actuar, Juan, escúchale. Si Dios le está usando, sería un gran pecado pararle. Juan tomó los consejos de Susana y como resultado, el uso de predicadores laicos llegó a ser un gran factor en la extensión del avivamiento. Alguien que conoció íntimamente a Susana Wesley escribió: la gracia se manifestaba en todos sus pasos, su celo se reflejaba en sus ojos y cada gesto suyo expresaba divinidad y amor. Llegó el momento en que acabó su carrera. Era el 23 de julio de 1742. Susana Wesley tenía 72 años cuando sucedió lo que Juan describe en su diario.
A las 3 de la tarde fui a ver a mamá. Me senté junto a su cama. Ella no podía hablar, pero estaba consciente. Su mirada era calmada y serena. Sus ojos miraban hacia el cielo mientras encomendamos su alma a Dios. Sin luchar ni suspiros, su alma fue librada. Nosotros de pie alrededor de su cama cumplimos su último deseo. Aquel último deseo expresado poco antes de perder el habla fue: hijos, tan pronto como sea librada, canten un salmo de alabanza al Señor de los 7 que aún vivían. Todos, menos Carlos, estuvieron junto a ella en la hora de su muerte. En cuanto estuvieron seguros de que su madre había partido, sus hijos cantaron juntos un salmo favorito de ella. Su vida terrenal había terminado, pero no así su influencia. Un fuego espiritual abrazaba ya Inglaterra, un fuego que cruzó los mares y en pocos años se había encendido en todo el mundo. Susana había podido ver el comienzo de la realización de su sueño. Este sueño sigue haciéndose realidad aún hoy. La influencia de la escuela en su casa sigue a través del tiempo y la distancia.